Un hermoso y lindo día lunes, ya el segundo día de la semana. Y hoy, un título como todos: experimentar la percepción del Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo sucede? Bueno, vamos a ver qué nos dice la lección en este día ya, día lunes. Y hoy nuevamente les quiero presentar a mi compañero y amigo, mi colega, el pastor Raúl Reyes. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor. Qué lindo volver a compartir la escuela sabática con usted. Gracias, pastor, por el privilegio que nos brinda. Y gracias por la invitación, pastor. Gracias, estoy agradecido con usted, que es el conductor de este programa, de la escuela sabática, y principalmente agradecido con Dios por el privilegio y la oportunidad que nos da de poder compartir la escuela sabática con tantos televidentes que nos miran en diferentes países. Y gracias, pastor. No, gracias a ti, pastor Raúl. Y hoy, pues, ya que estamos en esta percepción del Espíritu Santo, te voy a pedir si nos llevas en oración. Vamos a orar para comunicarnos con nuestro Señor. Así es de que, si gustan acompañarnos, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él sea el que nos dirige en esto. Señor, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, compartiendo la escuela sabática, Señor. Bendito Padre, pedimos y rogamos, Señor, que nos des gracia para poder hablar, Señor. Que permita, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea nuestro maestro, nuestro guía, nuestro ayudador, Señor. Que no sean nuestras palabras, Señor, que no sean tus palabras las que hablemos, Señor. Que nosotros solamente seamos el medio, el instrumento que tú uses, Padre, pero que seas tú a través de tu palabra y a través de tu Santo Espíritu, hablando al corazón de cada persona. Pedimos que permitas que tu Santo Espíritu tome el control de este tiempo que vamos a estar aquí, Señor, leyendo la escuela sabática. Que tu Santo Espíritu tome el control del tiempo, del momento, Señor. Pedimos, Señor, que si hay ángeles malignos aquí, Señor, en este estudio, que permites que tus ángeles los escolten hacia afuera, Señor. Y que tu Santo Espíritu, Señor, tenga la libertad de moverse en este set, Señor, en este estudio. Y que todo sea para honra y gloria tuya, Señor. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pastor Raúl, pues háblenos un poquito de lo que la lección en este día lunes nos está hablando sobre esa percepción del Espíritu Santo. Linda la lección de hoy, pastor, hoy lunes. Dice experimentar la recepción del Espíritu Santo. ¿Qué es experimentar, pastor? Sentir esa presencia del Espíritu Santo, pastor. Sentir esa unción del Espíritu Santo. Aquí Pablo en Efesios capítulo 16 y 17 dice: no ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones, y pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcamos mejor. Pastor, es verdad que es a través del Espíritu Santo que podemos conocer más y más a nuestro Creador, pastor. Yo creo que nosotros, pastor, si el Espíritu Santo no estuviera en medio de nuestras iglesias, en medio de nosotros, yo creo que de nada serviría, pastor. Sería una iglesia muerta. Por eso la sierva del Señor es bien clara cuando dice que hablemos, que prediquemos más del Espíritu Santo, pastor. Hoy día, pastor, en nuestras iglesias a veces, o en muchas iglesias, no se habla del Espíritu Santo. No se ora por el Espíritu Santo. A veces llegamos, pastor, y empezamos nuestro culto, a veces nuestra escuela sabática, el tiempo de oración, pero jamás mencionamos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pastor, juega un papel importantísimo dentro de
nuestras iglesias y dentro de nuestro crecimiento a nivel espiritual. Si el Espíritu Santo, pastor, no está en medio de nosotros, de nada sirve que estemos ahí. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús dijo claro cuando dijo que Él no nos iba a dejar huérfanos. Se iba, pero nos iba a dejar el Espíritu Santo para que Él nos guiara. Incluso Él nos dijera qué debíamos hablar. Él nos iba a recordar lo que debíamos hablar y cómo debíamos hablar. Sin el Espíritu Santo, pastor, si el Espíritu Santo no está en nosotros, de nada sirve que estemos aquí o que nos congreguemos en nuestras iglesias. Nada va a suceder sin la ayuda del Espíritu Santo, pastor. Así es. Es importante, mire lo que dice en Efesios capítulo 1, 16 y 17. Dice, y no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Interesante, pastor, que Jesús se fue, pero no nos dejó solos. Nos dejó el Espíritu Santo. Él es el que nos convence de nuestros pecados, pastor. Él es el que habla a nuestro corazón cuando nosotros estamos haciendo algo mal y que está mal delante del Señor. Él es el que nos habla. A veces, pastor, pensamos que es nuestra conciencia. Le decimos, no es la conciencia. No, pastor, ninguna conciencia, es el Espíritu Santo que está hablando a nuestros corazones. Pero siempre y cuando nosotros le damos esa oportunidad que habla a nuestros corazones, pero cuando nosotros endurecemos nuestro corazón, el Espíritu Santo no va a hablar a nuestros corazones. Y el trabajo del Espíritu Santo, pastor, es tan importante, pastor, en nuestra vida espiritual. Si el Espíritu Santo no estuviera aquí, pastor, o no estuviera dirigiendo, nosotros como cristianos o como iglesia, no podríamos caminar adelante, no podríamos seguir adelante con la obra que Dios nos dejó para hacer. ¿Tiene alguna cita del Espíritu de profecía, pastor? Sí, aquí hay unas citas que me gustaría compartir y leer con mis hermanos televidentes. Estaba pensando un poquito en el título de esta lección, experimentar. Y una de las preguntas que me hago, ¿qué experiencia cada uno de nosotros podemos decir que hemos tenido acerca de esa percepción del Espíritu Santo? ¿Cómo hemos percibido que el Espíritu Santo está en nosotros? ¿En qué momento hemos experimentado y haber percibido que el Señor o el Espíritu Santo ha caminado con nosotros? ¿En qué momento esa percepción del Espíritu Santo nos ha guiado? ¿Y en qué momento es que, o cómo nos hemos sentido cuando hemos sentido esa experiencia? ¿Cuál es ese cambio de vida? ¿Cuál es ese sentir cuando realmente el Espíritu Santo viene a uno? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos comportamos con los demás? ¿Cómo somos? Ahí es donde creo que esa percepción, cuando uno siente, o a veces que uno puede decir, hoy fui bueno, hoy creo que sentí en verdad que mi vida y mi comportamiento, aún dentro de la iglesia, fue diferente. Hubo un cambio en mí. Sentí que pude tener una bonita relación con cada uno de aquellos que me saludaban o me buscaban. Creo que hoy Dios me usó para hacerlo mejor y dar realmente a aquel que necesitaba. Realmente estas experiencias que nosotros vivimos, una vez que el Espíritu Santo llega a nosotros, porque Él ve el momento en el cual la persona está preparada en su recipiente para anidar en ese cuerpo.
No, el Espíritu Santo no es como dicen algunos, o que a veces van al servicio y que dicen, allí anda el Espíritu Santo. Nosotros no podemos ver al Espíritu Santo, pero sin embargo hay iglesias que a veces los pastores o los directores o dirigentes empiezan a gritar, allá va, agárrenlo, allá va, agárrenlo, y la gente ahí anda corriendo por todo el local y toda la iglesia, creyendo que el Espíritu Santo va a hacer lo que el hombre quiere. No, cuando estamos viviendo la experiencia del Espíritu Santo en uno no hace lo que uno quiere, uno hace lo que el Espíritu Santo le pone a hacer. Es muy diferente a decir a que yo tuve el Espíritu Santo y no, nunca te vas a gloriar. El que tuvo el Espíritu Santo va a gloriar el nombre de Dios en toda su experiencia y forma de vida. Por eso miren cómo lo dice este libro, Testimonios para la Iglesia, en el tomo número 5 y en la página 694. Lo que necesitamos es conocer por experiencia a Dios y el poder de su amor, cómo se revelan en Cristo. Óiganlo bien, por experiencia, no es porque, yo estuve con el Señor, no, es que, no, hay que accionar, hay que vivirlo, hacerlo, hay que mostrar ese amor que Cristo nos mostró. Así como Él abrió sus brazos y aún pecadores, Él nos abrazaba. Él no convivía y no convive con el pecado, pero ama al pecador. Eso es lo que hoy nosotros, cuando el Espíritu Santo sentimos que lo estamos viviendo, que Él está en nosotros, aunque sabemos y entendemos que aquella persona, aquel hombre, aquella mujer está en pecado, abrazamos a la persona, no al pecado. ¿Para qué? Para que a través de nuestra vida y nuestras palabras de consuelo y de realmente de consejo para que deje el pecado, la persona entonces va a poder reaccionar, porque no le hablaste tú, le habló el Espíritu Santo a través de tu persona. Eso es la diferencia. Y esta persona o va a sanar o va a curar de acuerdo a la fe que ella tiene o él tiene. No porque tú tengas poder, no. Ella se cura a través de la fe. ¿Te recuerdas que Cristo siempre decía, tu fe te ha sanado? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sabe hasta dónde está en sus pensamientos y en el corazón de aquella persona. Aún, mira cómo sigue diciendo, debemos escudriñar las Escrituras diligentemente y con oración. Nuestro entendimiento debe ser vivificado por el Espíritu Santo y nuestro corazón debe elevarse a Dios con fe y esperanza y continua alabanza. Sí, yo recuerdo cuando yo iniciaba seguir en el Evangelio del Señor. Había un pastor que decía, todos podemos aprender un himno y en todo momento entonar ese himno. Alabanza a tu Dios, alabanza a Cristo. Y en los momentos críticos de tu vida, entona un canto y sentirás paz y armonía y sentirás aún la ayuda de Dios. No busques cómo solucionarlo tú. Espera en Jehová, espera en el Señor. Comunícate con Él a través de la oración o a través del canto. Qué lindo, ¿verdad? Y hace unos días atrás lo viví, creo que lo vi. Me fui a un río a bañarme, a refrescarme con estas calores que están haciendo. Y desafortunadamente me metí en un lugar donde la arena estaba floja y se quedó la camioneta, se quedó.
Y en medio casi un desierto, porque sí estaba solo, pero no solo puedo decir de personas, no, había carritos. Yo esperaba que alguien viniera a decirme qué necesita. Y fui y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ponte a orar porque no sé cómo vamos a salir. Estoy en medio de toda esta tierra floja. Y mi esposa con mi hija ya pues empezaron a orar mientras yo sacaba la tierra con las manos de la llanta. Yo empecé a pedirle a Dios que Él era en quien yo confiaba y que yo entendía que me metí en un lugar que no debía haber entrado y que en ese momento yo pedía su ayuda. Ay, hermanos, en verdad que me sorprendió tan rápida la respuesta del Señor. Vi a un hombre que venía con 4 troncos en el hombro, 4 troncos, y después de eso, atrás de él, venía un jeep. Y le ganó, claro, el del jeep. Y me dijo, ¿necesita ayuda? Yo le dije, y mucha. Dice, oh, no se preocupe, ahorita me pongo atrás. Y llegó el hombre de los troncos, me los aventó ahí y dice, ¿no necesita los troncos? Y yo le dije al del jeep, ¿cómo ves? No, ahorita la sacamos. Pues ustedes saben, los jeeps son 4x4. Y él traía una cadenita en el jeep, así es que me dijo, nomás enlace del medio este cable y ahorita yo me encargo de los demás. Y sí, me dijo, pon tu camioneta en neutral. Y mire, salió como si no hubiera entrado. Me sacó. Entonces yo digo, no cabe duda que en verdad, que el Señor nomás está esperando que uno le hable, que uno converse con Él, que uno le entregue sus necesidades. Y es así como Dios trabaja. Por eso también dice en este libro, en el libro Nuestra Elevada Vocación, en la página 368, dice ella, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, se nos dará el espíritu de sabiduría y la revelación para su conocimiento. Eso lo dice Pablo en el libro de Efesios, capítulo 1 y versículo 17. O sea, que yo creo que con esa respuesta de Dios, quizás no pudo haber ayuda que Él la mandó, pero quizás Dios me hubiera dado un entendimiento mejor cómo poder sacar la camioneta de ahí. Y en verdad, ¿por qué? Porque la sabiduría es de Dios, no de nosotros. Es Dios que nos da la sabiduría y el entendimiento, y aún para las buenas obras que nosotros hacemos. Por eso dice la sierva del Señor, para que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora entendemos, hermanos, todo viene de Dios. No creas que a ti hay sabiduría, no hay en ti poder tampoco. Todo viene del cielo. En aquel que se entrega en el Señor, todo lo que hace y todo lo que sucede a su alrededor es para, primeramente, mostrarnos realmente la ayuda y el poder de Dios que ejerce aún sobre nosotros. Cuando nosotros le abrimos el corazón, cuando nosotros estamos siempre en comunicación con Él, en todo momento. Por eso la importancia de que no nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedirle al Señor ese espíritu que necesitamos todo el tiempo, todos los días y las 24 horas aún del día. Termino con este último párrafo, pastor, a menos que usted tenga algo que decir antes de leerlo. Bueno, pastor, es verdad que verdad que quien nos llamó fue el Espíritu Santo. Amén. Quien nos dirige, el Espíritu Santo. Cuando hablamos, quien nos pone las palabras en la boca es el Espíritu Santo. Cuando vamos a predicar el Evangelio, vamos a hacer obra misionera, quien prepara ese corazón es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Quien añade a la iglesia
no es el pastor, ni el obrero bíblico, ni el de obra misionera. A veces, pastor, a la iglesia, muchos, cuando llegan nuestras visitas a nuestras iglesias, pregunta al predicador o el pastor, dice, ¿quién la trajo? Rapiditos, somos rapiditos para decir, yo la traje. Cuando no es así, pastor. Quien lo trajo fue el Espíritu Santo. A veces tomamos el lugar del Espíritu Santo y es una manera equivocada. Quien añade a la iglesia es el Espíritu Santo. Quien convence se llama el Espíritu Santo. Quien prepara es el Espíritu Santo. Pero es maravilloso, pastor, que tenemos que darle en nuestra iglesia su lugar al Espíritu Santo. Tenemos que hablar y predicar del Espíritu Santo. Lo debemos de hacer más continuamente, pastor, porque a veces predicamos, pero jamás pedimos la dirección del Espíritu Santo antes de abrir la santa palabra de Dios. Así es. Adelante, así es. pastor. Bien, termino con esto, pastor Raúl. Miren, dice Nuestra elevada vocación, página 368. Aquí se revelan las alturas de las relaciones que podemos alcanzar mediante la fe en las promesas de nuestro Padre Celestial. Cuando cumplamos sus requerimientos, o sea, cuando realmente estamos en Él, cuando en verdad de todo corazón lo buscamos y reconocemos que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador, de un mediador entre nosotros y el Padre. Ahí es cuando Dios nos ve, es cuando el Espíritu Santo empieza a actuar, porque ve que hay humildad, ve que en realidad bajamos nuestros tacones en los niveles de abajo y no ponernos en los niveles de Dios. Aún dice, tenemos acceso al trono del poder infinito mediante los méritos de Cristo. Solamente el que aún a su propio Hijo no perdonó, antes le entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Sí, es verdad. El Padre permitió que el Hijo pasara a través de la muerte. Jesús le dijo, Señor, Padre, si quieres que esta copa pase de mí, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y sabes, mi hermano, ese es nuestro problema, que muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como Dios manda. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a cambiar lo nuestro para dejar que lo que de Dios venga se realice y no lo que yo creo. Bueno, quiero decirte gracias por estar acá con nosotros, pero sí te digo, escucha la voz de Dios, pero no escuches la voz del hombre. Y si escuchas la voz del hombre, ve que todo esté escrito en su palabra. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Amén.